Hola, arrancamos esta segunda parte de este curso de inferencia estadística con algo que se llama la prueba de hipótesis. Pero antes de arrancar con la prueba de hipótesis, miremos primero de qué se trata una hipótesis. Por ejemplo, en el sistema legal una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Sí? Todos sabemos eso. Entonces hay un jurado que plantea como hipótesis que tiene que ser verificada, para lo cual revisan pues, lo que es la evidencia y escuchan los testimonios antes de llegar al veredicto. ¿Sí? Entonces tenemos dos partes. Hay un abogado que es un abogado defensor y él es quien pues aporta las pruebas que conllevarían a que su defendido es inocente. Y por otra parte está el acusador, ¿sí? Lo que llamamos el fiscal, ¿sí? Entonces él va a hacer todo lo contrario, él aporta las pruebas para demostrar que esa persona es culpable. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando vamos donde un médico, ¿sí? Antes de hacer de plantear pues algún veredicto o algún tratamiento, él lo que hace es hacer un diagnóstico de acuerdo con los síntomas y los resultados de los exámenes que él determine, y de acuerdo a eso él realiza lo que se llama pues el tratamiento a la enfermedad que tengamos. En el análisis estadístico se establece una afirmación, es decir, una hipótesis. Se recogen datos, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar con una muestra que posteriormente nos van a servir para aprobar o desaprobar esa afirmación. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir acerca de una hipótesis en estadística? Vamos a decir que es una afirmación a un parámetro de la población que va a ser sujeta a verificación. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Pues la prueba de hipótesis podemos decir que es un procedimiento que se va a basar en la evidencia de una muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis que nos están planteando es una afirmación que para nosotros va a ser razonable. Bueno, podemos decir los términos prueba de hipótesis o probar una hipótesis y pues va a ser básicamente lo mismo. La prueba de hipótesis comienza con lo que es una afirmación, es decir, una suposición que regularmente va a ser sobre un parámetro, es decir, sobre una población. Por ejemplo, puede ser la media poblacional, ¿sí? Entonces, esta afirmación va a recibir el nombre de hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis puede ser que la comisión mensual que ganan los vendedores de tiendas al menudeo de aparatos electrónicos en Colombia es de 2 millones de pesos. Para probar la validez de esta afirmación, es decir, de esta hipótesis, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es seleccionar una muestra, ¿sí? Referente pues, a los vendedores de aparatos electrónicos en Colombia. Calcular el estadístico muestral y con base en ciertas reglas de decisión vamos a aceptar o a rechazar esa hipótesis. Por ejemplo, una media muestral, ¿sí? Es decir, hicimos todo nuestro proceso y nuestra media muestral nos dio 1 millón de pesos para los vendedores de aparatos electrónicos, el cual es un valor que con total certeza vamos a permitir rechazar la hipótesis que nos dijeron, ¿sí? Porque nos dijeron que en promedio un vendedor de aparatos electrónicos ganaba 2 millones de pesos y nosotros estamos comprobando que en realidad es 1 millón de pesos, por lo cual rechazaríamos esa proposición. Pero también se nos puede presentar, por ejemplo, que la media de la muestra, digamos, sea de 1.995.000 pesos, ¿sí? Lo cual, digamos que está bastante cerca de los 2 millones de pesos que me están haciendo en la proposición. Entonces, allí tendríamos que mirar unos criterios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la diferencia de 5.000 pesos entre las dos medidas se puede, digamos, atribuir a un error de muestreo, o esa dicha diferencia resulta estadísticamente significativa. Eso ya dependerá
de la persona que está haciendo la prueba de hipótesis, ya que es esa persona quien define el error que está dispuesto a aceptar para realizar la prueba de hipótesis. Cuando manejamos una prueba de hipótesis, vamos a conocer ciertos elementos, como son: vamos a manejar un estadístico de prueba, ¿sí? El estadístico de prueba va a ser el estimador muestral, ¿sí?, que se refiere a algún parámetro de una distribución de probabilidad, digamos por ejemplo la media en una distribución normal. Vamos a manejar elementos como la hipótesis nula, que la vamos a identificar como H sub 0, y es la que define un marco de referencia lógico y específico contra el cual se va a juzgar este estadístico de prueba. Con frecuencia, esta hipótesis nula o H sub 0 se formula de modo que esperamos rechazarla, ¿sí? Y esta hipótesis nula siempre la vamos a establecer de acuerdo a la población. Por otro lado, tenemos la hipótesis alternativa o H sub 1. Con frecuencia, esta hipótesis alternativa no es más que la opuesta a la hipótesis nula, es decir, H sub 0 no es verdadera, ¿sí? Mire que aquí estamos diciendo que no esperamos rechazarla, pero en la alternativa vamos a decir que no es verdadera, es decir, lo contrario. La distribución nula es la distribución muestral del estadístico de prueba. Si suponemos que la hipótesis nula es verdadera, entonces tenemos que identificar la distribución nula para establecer o para determinar la veracidad de la hipótesis que estamos trabajando. Luego de tener estos elementos, lo que hacemos es comparar el estadístico de prueba que observamos, de acuerdo pues a nuestra muestra, y de acuerdo a unas especificaciones vamos a determinar si aceptamos o si rechazamos esa hipótesis que nos están dando. Vamos a establecer la región crítica o región de rechazo. Esto regularmente lo vamos a hacer a través del nivel de significancia o a través de el nivel de confianza, ¿sí?, de la prueba de hipótesis, que regularmente estos valores están dados por la persona que está realizando la prueba de hipótesis. La hipótesis nula es rechazada si la probabilidad de ocurrencia del estadístico de prueba, ¿sí?, que esto va de acuerdo con la distribución nula, es menor o igual que el nivel de significancia de alfa. Esto lo vamos a ver más adelante a través de un ejemplo. ¿Les parece? Sigamos. Para realizar una prueba de hipótesis, regularmente hacemos un proceso o un procedimiento que lleva 5 pasos, ¿sí? Sin embargo, la prueba de hipótesis, como la emplean los especialistas en estadística, no prueba que algo es verdadero de la forma que un matemático demuestra un enunciado, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros estamos aceptando o rechazando una hipótesis, una proposición, no necesariamente estamos diciendo o vamos a comprobar con eso que esa afirmación es verdadera, ¿sí?, sino que simplemente la estamos aceptando de acuerdo a un marco muestral. Más bien proporciona un tipo de prueba más allá de toda duda razonable, ¿sí?, como lo que pasa en el sistema judicial. De ahí que existen reglas específicas de evidencia o procedimientos. Miremos el siguiente diagrama y vamos a mirar en detalle cada uno de los pasos que se debe seguir para realizar una prueba de hipótesis. En el paso 1, vamos a establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En el paso 2,
vamos a seleccionar el nivel de significancia. En el paso 3 vamos a identificar el estadístico de prueba, ¿sí? En el paso 4 vamos a formular lo que se llama una regla para tomar decisiones. Y en el paso 5 vamos a tomar lo que es una decisión, y de acuerdo a esa decisión vamos a realizar una conclusión. En el paso 1 dice que se va a establecer una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿sí? El primer paso consiste en establecer la hipótesis por probar. Como les decía anteriormente, esa hipótesis siempre va a ir enmarcada con base a la población y recibe el nombre de hipótesis nula, ¿sí? Es importante decir que si la hipótesis nula no se rechaza, con base en los datos que estamos trabajando, no es posible decir que la hipótesis nula sea verdadera, ¿sí? Es decir, en otras palabras, el hecho de no rechazar una hipótesis no vamos a decir que ésta sea verdadera, sino que simplemente no la rechazamos. Ya que para probar sin lugar a dudas que la hipótesis nula es verdadera, tendríamos que nosotros conocer el parámetro poblacional, y para poderlo determinar había que entrevistar o contar pues con todos y cada uno de los elementos que pertenecen a la población, es decir, tendríamos que realizar un censo, y sabemos que esto regularmente no resulta factible. Por lo tanto, la alternativa consiste en tomar una muestra. En el paso 2 se selecciona el nivel de significancia. Entonces, después de establecer la hipótesis nula y alternativa, este va a ser nuestro segundo paso. Y en la práctica, la persona responsable de la prueba de hipótesis es quien especifica el nivel de significancia, ¿sí? Nivel de significancia de probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Vamos a trabajar regularmente con los niveles que hemos estado trabajando para la distribución normal, para los intervalos de confianza, ¿sí? Vamos a trabajar con el 5%, con el 10%, ¿sí? O con el 1%. Por ejemplo, se acostumbra a elegir el nivel del 1% en relación con el control de calidad. Y si por ejemplo es una encuesta política, se trabaja con el 10%. ¿Sí? Pero es usted como investigador quien debe elegir el nivel de significancia antes de formular una regla de decisión y de recopilar los datos de la muestra. Para efectos pues, de evaluación, regularmente pues, ese nivel de significancia pues, lo estableceremos con anterioridad. En el paso 3, antes de pasar al paso 3, cuando nosotros establecemos ese nivel de significancia, ¿sí? Nosotros lo que estamos estableciendo es el tipo de error que estamos aceptando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo un nivel de significancia del 5%, ¿sí? Ese alfa es el que se conoce como error tipo 1, que es un error que se da, ¿sí? Cuando se da la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que esta es verdadera, ¿sí? Y tenemos un error de tipo 2, el cual consiste en la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Pasando a nuestro paso 3, lo que tenemos que hacer es seleccionar el estadístico de prueba apropiado para la hipótesis que estamos planteando. Hay muchos estadísticos de prueba. En esta unidad, en esta sección, vamos a trabajar básicamente con Z y con T como estadísticos de prueba, que son los mismos que trabajamos cuando trabajamos con los intervalos de confianza. Más adelante vamos a trabajar con un estadístico como es la G cuadrada, ¿sí? Entonces, este estadístico de prueba es un valor determinado a partir de la información de la muestra y con el cual vamos a determinar si se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Para una prueba de hipótesis para la media, es decir, lo que llamábamos el escenario 1 cuando hacíamos los intervalos de confianza, cuando se conoce la desviación
estamos hablando de la poblacional, o el tamaño de la muestra es grande, ¿sí? El estadístico de prueba de Z que vamos a trabajar va a ser Z, ¿sí? Entonces, un valor muestral, una media poblacional, una desviación poblacional y un tamaño de muestra, ¿sí? Trabajamos sobre raíz de n porque como estamos trabajando con una muestra, entonces tenemos que determinarlo en el estadístico de prueba. Y tenemos un estadístico de prueba para t, ¿sí? Recuerda que utilizamos t cuando el tamaño de la muestra es pequeño, es decir, que es menor de 30 y no conocemos datos de la población. Y también tenemos el estadístico de prueba para cuando manejemos una proporción. Pero por ahora vamos a enmarcarnos en esta hipótesis para la media, ¿sí? Esta primera de aquí. En nuestro paso 4 tendríamos que establecer lo que se llama una regla de decisión, ¿sí? ¿Qué es una regla de decisión? Pues es una afirmación sobre las condiciones específicas en las que nosotros vamos a rechazar o vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿sí? La región o área de rechazo define la ubicación de todos esos valores que son tan grandes o tan pequeños que la probabilidad de que ocurran en una hipótesis nula verdadera es muy remota, ¿sí? Miremos la siguiente gráfica, donde vamos a mirar la región de rechazo de una prueba de significancia que vamos a trabajar más adelante. Esta significancia o esta regla de decisión siempre va a ir enmarcada en lo que hemos estado trabajando con la distribución normal, ¿sí? Y las condiciones de la distribución normal. Miremos acá. Por ejemplo, aquí tengo una regla de decisión para lo que sería un nivel de confianza del 95% y por tanto un alfa del 5%. ¿Sí? Confianza del 95%, nivel de significancia o alfa del 5%. ¿Sí? Esta área de aquí la vamos a llamar la área de aceptación de H sub 0. ¿Sí? Es decir, que cualquier valor que caiga en este lado, vamos a decir que aceptamos H sub 0. Y por otra parte, esta región de acá, donde está alfa, la vamos a llamar la región de rechazo, pero siempre de H sub 0, es decir, de la hipótesis nula. Cuando establecemos esta regla de decisión, regularmente van a aparecer unos valores de z, ¿sí? Y a este valor de aquí lo vamos a llamar z crítico. Y también podremos expresarlo, digamos, esta regla de decisión de manera, digamos, verbal, ¿sí? ¿Y cómo lo diríamos? Que los valores que sean mayores que el z crítico, en este caso 1,645, más adelante les mostraré cómo se obtienen estos valores, que diríamos que los valores que estén por encima de este valor de z crítico los vamos a rechazar, y los valores que estén por debajo de este z crítico los vamos a aceptar, ¿sí? Digamos que si yo tengo un valor de z crítico de 1,645 y el de prueba a mí me da 1, entonces cuando yo llegue aquí, ¿en dónde estoy? Estoy en región de aceptación, entonces mi conclusión sería que aceptaría H sub 0. Si por el contrario a mí, por ejemplo, me da un valor de z de prueba de 2, estoy aquí, entonces ese valor me diría que yo rechazaría H sub 0, pero lo veremos más en detalle cuando hagamos un ejemplo. En el paso 5, lo que vamos a hacer es tomar una decisión, ¿sí? Entonces, como ya tenemos calculado el estadístico de prueba, lo vamos a comparar con ese valor crítico y vamos a tomar la decisión de rechazar o de aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Y lo vamos a hacer de acuerdo con la gráfica o con la regla de decisión que establecimos en el paso anterior. Por ejemplo, si el valor calculado hubiera sido 1,65
o menos, supongamos 0,71, no se habría rechazado la hipótesis nula. ¿Sí? Un valor calculado tan bajo no se atribuye al azar, es decir, es error de muestreo. Como se indicó en la prueba de hipótesis, solo es posible una de las dos decisiones, es decir, la hipótesis nula se acepta o la hipótesis nula se rechaza. Cuando trabajamos con prueba de hipótesis, regularmente pueden ocurrir una de las dos siguientes pruebas. Puede ser pruebas unilaterales o pruebas bilaterales. Las pruebas unilaterales pueden darse a la derecha o pueden ser a la izquierda. Es decir, son pruebas de una sola cola. Y las bilaterales van a ir a los dos lados. Y a esta las vamos a llamar pruebas de dos colas. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, estas dos gráficas de acá. En estas dos gráficas tenemos lo que se llamaría una prueba unilateral. ¿Sí? Esta prueba es unilateral a la izquierda, el valor de z está a la izquierda y por tanto sería negativo. Y en este caso de acá, la prueba es unilateral a la derecha y en este caso el z es positivo. ¿Sí? Miren aquí tengo como ejemplo las hipótesis nula y alternativa para estos dos gráficos. Entonces, por ejemplo, en ambas dice que la hipótesis nula dice que la media es igual a 275. Hipótesis nula, la media es igual a 275. Y en esta primera me dice que la hipótesis alternativa, que la media es menor a 275. Entonces, mire, si miramos de pronto una concordancia, vamos a encontrar que la lateralidad está determinada por la hipótesis alternativa. Entonces, mire, aquí es menor y la lateralidad va hacia la izquierda. Y acá es mayor que y la lateralidad va a la derecha. Entonces, es una de las cosas que tenemos que aprender. Siempre el tipo de prueba va a estar determinado siempre por la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si la hipótesis alternativa me queda menor, ¿sí? Entonces será lateral izquierda. Si la hipótesis alternativa me queda mayor, entonces voy a tener una prueba lateral derecha. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en las pruebas bilaterales? También va a estar enmarcada por la hipótesis alternativa. Es decir, cuando yo tenga una hipótesis alternativa que sea el valor diferente, ¿sí? Mire que la hipótesis nula sigue siendo la misma. La media es igual a 275. Y en la alternativa establecemos que la media es diferente de 275. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser un valor menor o que también puede ser un valor mayor. ¿Sí? Por tanto, como tenemos esa dualidad, entonces la tomamos a ambos lados. Y esta será una prueba bilateral. Bueno, entonces recuerden, siempre la lateralidad o el tipo de prueba que vamos a realizar va a estar especificada por la hipótesis alternativa. Si es menor que, irá a la izquierda; si es mayor que, irá a la derecha; y si es diferente, entonces tenemos una prueba bilateral. En conclusión, cuando nosotros vamos a trabajar una prueba de hipótesis para la media, nos vamos a encontrar en uno de los siguientes tres escenarios. Por ejemplo, el primero, la hipótesis nula, que la media sea mayor o igual que un valor de la media poblacional. ¿Sí? Y en oposición a esa, la alternativa, que la media es menor que ese valor de la media poblacional. Recuerden que la hipótesis siempre la establecemos en función de la población. ¿Sí? Este valor de aquí también lo podríamos manejar como igual, como veíamos ahora con los gráficos. En el segundo escenario, si yo tengo que la media poblacional
puede ser menor o igual en la media muestral, o perdón, que un valor poblacional de la media. Entonces la alternativa podría decir que la media es mayor que ese valor de la media poblacional. ¿Listo? Esto es un valor, ¿sí? Que ahora más lo veremos más en detalle cuando hagamos un ejemplo. Y el tercer escenario es que la media sea igual a un valor, ¿sí?, poblacional, y la alternativa, que la media es diferente a ese valor, ¿sí? Entonces recuerden, aquí tenemos una prueba unilateral a la izquierda, aquí tenemos una prueba unilateral a la derecha, y aquí tenemos una prueba que es bilateral. Antes de hacer un ejemplo, tenemos que aprender a determinar los valores de los z críticos, ¿sí?, para poder pues establecer nuestra regla de decisión y así pues hacer el proceso de prueba de hipótesis. ¿Cómo se hace eso? Regularmente vamos a trabajar como es para la media, vamos a trabajar con la distribución normal. Por lo tanto, estos valores van a permanecer iguales, ¿sí? Es decir, si tengo un nivel de confianza del 90%, por tanto un nivel de significancia, un alfa del 10%, entonces si la prueba es a la izquierda, el z crítico será menos 1,28. Si la prueba es a la derecha, el z crítico es 1,28. Y si es una prueba bilateral, los zetas con los que vamos a trabajar serán menos 1,645 y más 6,145. Igual para cada uno de los valores que regularmente utilizamos. Pero ¿cómo es que realizamos nosotros o cómo determinamos estos valores de los z críticos? Miremos, por ejemplo, yo puedo tener una prueba a la izquierda, ¿sí? Es decir, la hipótesis nula me dice la media es menor que un valor, ¿sí? Yo puedo tener una prueba a la derecha, ¿sí? Entonces, si tengo una prueba a la izquierda y mi nivel de confianza es del 95%, entonces este valor de aquí, este z crítico, será menos 1,645. Si tengo una prueba lateral a la derecha, es decir, me está diciendo que la media, la hipótesis alternativa me dice la media es mayor que, ¿sí?, un valor, entonces el valor de z crítico será 1,645. ¿Qué pasa si tenemos una prueba bilateral? ¿Sí? Es decir, cuando dijimos en la hipótesis alternativa que la media es diferente de un valor dado. Entonces, en ese caso, los valores de z críticos, este de aquí será menos 1,96 y este valor de aquí será 1,96. ¿Cómo es que obtenemos esos valores? Entonces, por ejemplo, ya vimos en gráficos anteriores que a esta región, ¿sí?, la vamos a llamar región de aceptación y esta cola la vamos a llamar región de rechazo, siempre de H0, es decir, de la hipótesis nula, ¿sí? Si estamos trabajando con un nivel de confianza, digamos, del 95%, por tanto, este valor de aquí será el 95%, por tanto, este de aquí será el 5%. Si es a la derecha, entonces, esta será mi región de aceptación de H0 y esta será mi región de rechazo de H0, ¿sí? Y por tanto este valor será 95% y este será el 5%. ¿Qué pasa si es bilateral? Pues aquí seguirá estando el 95% y ese 5% que es mi significancia, mi significación, lo voy a partir en dos. Por tanto, aquí voy a tener el 2,5% de aquí va a tener el 2,5%. Entonces, una vez que establecemos el tipo de prueba que vamos a hacer, si es lateral izquierda, si es lateral derecha o es bilateral, entonces establecemos el valor de z. Por ejemplo, si yo estoy aquí, ¿sí?, entonces cuando trabajo con este, aquí tengo un nivel de confianza del 95%. Entonces, si yo voy a mi tabla de la distribución normal, voy a buscar el valor que me acumule, ¿qué?, el 95%, ¿sí? Entonces, voy a ir acá
y mire que se acuerdan que está entre 1,64 y 1,65, ¿sí? Y esos valores los promediamos y me da unos 6,45. Como es a la izquierda, ¿qué será? Negativo. Para el positivo, procedemos de la misma manera. Entonces, aquí tengo el 95% acumulado, entonces voy a la tabla y el valor será 1,645. ¿Qué pasa cuando es bilateral? Entonces, aquí tengo el 95% y como dijimos anteriormente, aquí tengo el 2,5%. Entonces, 95 más 2,5 me da el 97,5. Entonces, con ese valor vamos a ir a la tabla, ¿sí? Y aquí tenemos exactamente, miren, el 97,5%. Por tanto, el valor de Z será 1,96, ¿sí? Y así estableceríamos los diferentes valores de acuerdo al nivel de confianza, 90, 95, 99, o el nivel de significancia, 10, 5, 1, o cualquier otro valor que ustedes determinen con el que estén trabajando. Bueno, es mejor que trabajemos con un ejemplo, ¿les parece? Miremos el siguiente ejemplo. Dice, teóricamente una máquina automática despachadora de gaseosas vierte 225 mililitros por unidad. Una muestra aleatoria de 36 refrescos tiene un contenido promedio de 220 mililitros con una desviación estándar de 15 mililitros. Pruebe la hipótesis del promedio teórico igual a 225 en comparación a la hipótesis alternativa que es menor de 225, con un nivel de significancia del 5%. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es realizar el procedimiento que les hablé anteriormente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso pues es establecer las dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis nula, ¿qué me dice? ¿Sí? Me dice que una máquina automática de gaseosa vierte 225 por unidad. ¿Sí? Mire, teóricamente, aquí estamos hablando de la población, entonces me están diciendo que la media generalmente es 225. ¿Sí? Cuando yo trabajo con la muestra, ¿sí? Mire que una muestra de 36 refrescos, el contenido promedio en esta muestra, mire que me dio 220. Mire que aquí este valor es un valor menor que el de 225. ¿Sí? Así no me dijeran aquí que trabaje con la hipótesis de que es menor, los mismos valores con los que estamos trabajando me lo dicen. ¿Sí? 220 es un valor menor que 225. Y mire que la hipótesis alternativa también la establezco con base o en función de la población. ¿Sí? Entonces no voy a decir, no voy a trabajar con estos 220, sino que simplemente voy a decir que la media es menor a 225. ¿Listo? Paso 2. Establezco mi alfa, ¿sí? O mi nivel de confianza. En este caso, alfa es el 5% o 0,05, por tanto estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. En el paso 3 vamos a establecer nuestra regla de decisión, ¿sí? Recuerden que la podemos hacer en la gráfica, les aconsejo que lo hagamos con la gráfica, o usted lo puede hacer también verbal o por escrito, pues, ¿sí? Establecer cómo va a tomar usted esa decisión. Entonces, como tenemos en la hipótesis alternativa menor que, ¿cierto? Vamos a tener una prueba que es lateral, unilateral. ¿Pero a qué lado va a ser? ¿A la izquierda o a la derecha? Correcto, va a ser a la izquierda porque la hipótesis alternativa me está diciendo menor que. Por tanto, vamos a tener algo parecido a esto, ¿sí? Donde aquí vamos a tener un 95% y aquí va a ser este 5% el valor del error, ¿sí? A esta región de aquí la vamos a llamar región de rechazo de H0. Y a esta región de acá, donde está el 95%,
región de aceptación de H sub 0, ¿sí? Y vamos a tener un Z crítico que para este caso, de acuerdo a lo que vimos en la tabla anterior, es menos 1,64. Recuerden que este valor es para el 95% a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los valores que estén por encima de menos 1,64 yo los voy a aceptar, y que los valores que estén por debajo de menos 1,64 yo lo voy a rechazar, ¿sí? En el caso de que usted quiera establecerlo pues de manera verbal. En el paso 4, lo que vamos a hacer es aplicar nuestro estadístico de prueba, ¿sí? Como les decía anteriormente, vamos a utilizar el de Z, ¿sí? Entonces, media muestral, media poblacional, desviación poblacional y raíz de n. Entonces, para nuestro caso, la media muestral, recuerden que nos dio 220, la poblacional es 225, la desviación es 15 y estoy trabajando con un n de 36. Al realizar esta operación, este valor de aquí me da menos 2. Entonces nuestro Z de prueba va a ser menos 2, ¿sí? Entonces con este valor de prueba lo vamos a verificar en la regla de decisión que establecimos en el paso anterior. Miremoslo acá, ¿sí? Entonces yo había dicho que los valores que estén por encima de menos 1,64 los voy a aceptar y los que estén por debajo los voy a rechazar. ¿En dónde estaría ese menos 2? En este lado, ¿sí? Recuerde que en los números negativos, un número entre mayor sea, viéndolo pues en valor absoluto, entre más a la izquierda esté, ¿sí? Entre más grande sea en valor absoluto, más a la izquierda está. Por tanto, ese menos 2, ¿sí? Va a estar más o menos por aquí, ¿sí? Vemos que aquí va a estar ese menos 2, el Z de prueba. Por tanto, nosotros nos vamos a estar en región de rechazo. ¿Estamos? Entonces, teniendo ya eso, nosotros podemos pasar al paso 5, por realizar el paso 5, que consiste en dar una decisión. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Como quedamos en región de rechazo, entonces vamos a determinar que se rechaza H sub 0. Y de igual manera vamos a establecer una conclusión, que esta conclusión es simplemente dar respuesta a la pregunta que nos están haciendo cuando nos establecen el problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos decían, teóricamente, pruebe la hipótesis del promedio en comparación a, ¿sí? Es menor a 225. Entonces, nosotros dijimos que se rechaza H sub 0. ¿Qué es H sub 0? Para nosotros H sub 0 es que la media es 225. Entonces, al rechazar esto, estamos aceptando esto, ¿sí? Mire que nosotros estamos, el menos 2 quedó aquí, quedamos en región de rechazo, ¿sí? Entonces, como quedó en esta región, vamos a aceptar la hipótesis alternativa. Por tanto, esta hipótesis nula no la vamos a validar, pero vamos a validar la hipótesis alternativa. Es decir, para nosotros la media va a ser un valor menor a 225, ¿sí? Pero no podemos decir nosotros que es de 220, ¿sí? Porque nosotros lo trabajamos con una muestra que fue aleatoria y solamente fue un valor que nos sirvió para tomar la decisión. Entonces, ¿qué podemos decir? Como conclusión, podemos decir que se puede afirmar con un nivel de confianza del 95%, o también podemos decir que con un nivel de significancia del 5%, que el contenido promedio, ¿sí?, es menor a 225 mililitros. Y con esto terminamos nuestro procedimiento de prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces mire que es simplemente seguir los 5 pasos que les he especificado y como último pues tomar una decisión y sacar una conclusión que les recuerdo va con base al planteamiento que nos están haciendo. Por acá
pues esta es como un resumen para que tengan allí de las formulitas que vamos a utilizar. Hasta ahora solamente estamos trabajando con esta primera parte, es decir, cuando estamos trabajando con una distribución normal, la desviación es conocida, ¿sí? Y una muestra grande, ¿sí? Estas dos las trabajaremos más adelante. Por acá les voy a dejar estos dos ejercicios para que los piensen, para que apliquen pues el proceso que acabamos de describir, y la siguiente vez que nos veamos pues miraremos cuáles son sus dudas, sus inquietudes, y resolveremos estos dos ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos veríamos más adelante. Bye.